Buenos días amigos, Hare Krishna. En este video voy a presentar información sobre Perú, ya que varias personas me han preguntado o han pedido este video hace ya un tiempo atrás. Sin embargo, quiero agregar algo más sobre México. Ayer olvidé mencionar dos detalles importantes. Bien, como ya sabrán, el ascendente, de acuerdo a la carta que obtuve para México, está aquí. Ascendente Tauro, y en la casa 4 tiene a Marte. Marte tiene una fuerte relación con Saturno. Marte está en casa 4, lo cual también nos puede dar información sobre la identidad de este país. Y está en la nakshatra de Maga, cuya deidad son los Pitris, los ancestros. México es conocido como un país con una riquísima cultura, con un pasado histórico muy fuerte, con un pasado bastante bélico. Quienes, por ejemplo, me hablaron sobre el pasado de este país, me recomendaron ver la película Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, si más lo recuerdo. De todas maneras, México tiene, de acuerdo a su carta astral y de acuerdo a lo que podemos ver en la realidad, muchísima conexión con un pasado ligado a Marte y conectado con Saturno, que está en el signo octavo, Escorpio. Marte en Maga nos habla de eso, una herencia cultural identificada con su país, con su tierra, eso es la casa 4, ¿ya? Bastante fuerte, intenso. Marte en Leo, autoridad, por ejemplo, ¿ya? Una gran civilización que era muy fuerte, muy poderosa, muy aguerrida. Ahora, este Marte en Leo también se va a reflejar en el himno nacional de México, que es intenso. Fíjense en el himno cuántas palabras alusivas a la guerra, desde el mismo inicio. Mexicanos al grito de guerra. El acero, un indicador es Marte, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra. Esto habla de, bueno, para mí, temblores, terremotos, eso es un aspecto de Marte a Saturno, ¿no? Retiemblen en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Aquí hay varios sustantivos, hay varios adjetivos relacionados a Marte y Saturno. Guerra, guerra sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra. Varias veces se repite la palabra guerra, ¿no? Lenguaje de Marte. Y así, muy intenso, muy fuerte su himno. Y eso también nos sirve como un indicador para entender su carta natal y la posición de Marte en casa 4 en la nakshatra de Maga, herencia de los ancestros, una herencia bélica, una herencia fuerte, guerrera, y esta tensión Marte-Saturno. Bueno, lo dejo acá. Ahora vamos por Perú. Ya antes había sacado videos sobre Perú, uno que se llama Los ciclos de 60 años Júpiter-Saturno, otro video que se llama Los presidentes del Perú, en fin. Y había mencionado que ya pues Perú estaba entrando, el video fue del año 2017, un video sobre Fujimori que hice el 2017, en el que ya explicaba que Perú estaba entrando ya a su periodo de Rahu, dependiendo de la hora de nacimiento como una nación. Sin embargo, aquí hay algo que les quiero comentar. En los videos anteriores que hice mencionando a Perú, la hora que usé es 12:01, 12:05 minutos. Ahora estoy usando las 11:27 de la mañana. Pero en ambos casos, desde las 11:27 hasta las 12:06, que usé esas horas para hacer el análisis, lo hago por esta razón, debido a que el ascendente para esta hora 11:27 de la mañana está en Libra, en una nakshatra
que se llama Swati. Swati es regida por Rahu, ahí está, aquí arriba, Lagna Swati, primer pada. Ahora, ¿por qué Swati? Debido a que esta nakshatra significa o se traduce como libertad, independencia. La palabra libertad e independencia y el símbolo asociado a la nakshatra Swati es muy importante. El himno nacional del Perú, por ejemplo, comienza con esa expresión: somos libres. Así empieza el himno nacional: somos libres, seámoslo siempre. Esta expresión de somos libres es típico de Swati. Rahu es el planeta regente y es la nakshatra del individualismo, el deseo de ser libre, el deseo de libertad, de movimiento. Es una nakshatra idealista, muy idealista. Ahora, para quienes no conocen el himno de Perú, vamos a revisar un poco más. Somos libres, luego la primera estrofa: ya el estruendo de broncas cadenas que escucharon 3 siglos de horror, de los libres al grito sagrado que oyó atónito el mundo cesó. Libertad, libertad, Swati, otra vez. Bueno, las estrofas, ahí están, ustedes pueden buscar. No hay mucha alusión a hacer tronar cañones, comparado con el himno de México, ¿no?, que habla de guerra, 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 cañones, acero. No, aquí el himno de alguna manera tiene más dosis de Venus, más idealismo, ¿no? Claro, hay mención, por ejemplo, a la esclavitud, a la liberación, ¿no?, a la humillación que sintieron la población, ¿no?, nativa de Perú y ese tipo de cosas. Pero hay una alusión más al idealismo, ¿no? Por ejemplo, la última estrofa: en su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncia el esfuerzo de ser libres. Por siempre nos dio, a su sombra posemos tranquilos, y al nacer sus cumbres el sol. Renovemos el gran juramento, esto también viene de Swati, que rendimos al Dios de Jacob. Somos libres. Entonces, por esa razón es que uso esta hora, porque el ascendente con esa nakshatra tiene y cobra más sentido. Ahora, así como México, Perú, cuando tú escuchas este nombre, si estás en el extranjero, lo vas a relacionar con Machu Picchu, ¿no?, las famosas ruinas declaradas una de las 7 maravillas del mundo. Y es que el ascendente en Libra hace que el regente sea Venus, y Venus está en esta nakshatra de Maga, que al igual que México, ¿no?, lo vincula con un pasado, pero ya no tiene ese toque de Marte en Maga, que es más agresivo, más rudo, más bélico. Al contrario, Venus en Maga hace que la herencia histórica, la herencia del pasado, de los ancestros, tiene menos carga bélica, sino más artística, más idealista, más hermosa, más bonita. Así que Machu Picchu, ¿no?, que representa al Perú, tiene, a mi parecer, en esta carta natal, mucho sentido ubicado aquí. Por esa razón, considero que el ascendente Libra es indicado. Por esa razón principalmente. Luego, a partir de esta ubicación del ascendente, es que Perú ya entró desde el anteaño pasado, el 30 de noviembre del anteaño pasado, en su periodo de Rahu. Es decir, 2 meses ya prácticamente, 2 meses antes del 2020, ya cuando inició la pandemia, Perú entraba a su periodo de Rahu. Ahí hubo muchísimas convulsiones a nivel de situación política, administrativa en el gobierno. Yo expliqué eso en los videos que mencioné, y se acababa el ciclo, digamos así, auspicioso para Perú, y entraba en un periodo donde iba
a reinar confusión, caos, improvisación. Recuerden que Rahu es el planeta que le gusta improvisar. Rahu es el planeta que le gusta tomar shortcuts, atajos, hacer trampas y todo eso. Bueno, ahorita están ya en Rahu. El periodo obviamente de Rahu son 18 años. Okay, aquí estamos en el subperiodo aún de Rahu. Si avanzo yo un poco más, ya no 11 y 27, sino las 12, el periodo de Rahu hubiera iniciado el 2020, ya no el 2019. Ahora, me preguntaron sobre qué va a pasar con Perú. Okay, voy a dejar esto un momento y les voy a compartir algo que yo publiqué algunos días antes de las elecciones. Aquí está, el 7 de abril publiqué esto. Las elecciones fueron el 11. Entonces, el 7 de abril publiqué esto, Perú próximo gobierno. Pero lo hice haciendo una carta prashna y usando el I Ching. Debido a que el análisis del I Ching en ese momento era bastante certero, o es muy certero, pero lo hice por cuestiones de tiempo. Hacer este tipo de análisis de cómo va a ir la economía, la educación, en fin, es bastante... toma tiempo. Y eso es algo que muchas veces no tengo. Por esa razón usé el I Ching y usé las interpretaciones del oráculo chino para dar la respuesta. Y al mismo tiempo hice una carta prashna que está acá. Efectos del siguiente gobierno. Esta es la carta prashna y aquí están los hexagramas. Así que yo lo publiqué el 7 de abril y lo pueden leer. Está aquí para que lo analicen. Rápidamente les puedo decir lo siguiente. Esta es la naturaleza del gobernante. Tiene a Rahu y Marte en el ascendente. Situación económica la veo bien, porque tiene en casa 11, al regente de la 2 está en casa 11 con un Venus exaltado que es regente del ascendente. Aplicando los principios de Prashna se ve muy bien la situación económica. O sea, no es de lo mejor, pero tampoco vamos a llegar a extremos de saquear el país. El ascendente Tauro es un ascendente que indica estabilidad y eso para fines económicos, un ascendente fijo de tierra es bueno. Ya, aquí está la carta prashna, lo pueden analizar, lo dejo aquí, hacen pausa en el video y tienen la carta prashna para ver. Ahora, lo que me importaba mucho era saber quién iba a ser el presidente, cuáles son las características. Ahora lo voy a leer brevemente. Aquí está. Yo hice estas 4 preguntas puntuales. Vamos por acá. ¿Cómo será la situación política? Acá sale la respuesta. Luego pregunté cómo será la situación educativa, porque eso es muy importante para mi criterio. La cuarta pregunta, ¿cómo será el próximo gobernante? Entonces, aquí hay información, interesante, ¿ya? La pregunta, ¿cómo será el próximo gobernante? A ver, dice así. El hexagrama significa, por un lado, un avance después de una larga tensión acumulada. Esto podría hacernos alusión a Pedro Castillo, como la brecha que hace un río crecido a través de sus presas, ¿no? O como la nube que se descarga con un chubasco. Esta descripción de un río acumulado a través de una larga tensión o a lo largo de un determinado tiempo, o que una nube estalla y se descarga en la forma de un chubasco, nos hace pensar en la carrera política de Pedro Castillo, que pasó de ser un completo desconocido o nada considerado a estar ahora en segunda vuelta, liderando por algunos puntos las encuestas. ¿Qué más dice? No, la pregunta es cómo será el próximo gobernante. Dice así. Por otro lado, relativo a las relaciones del gobernante, es el momento en que los hombres vulgares están desapareciendo gradualmente. Es decir, gente que está conectada a él pero que hacen daño a su imagen. Su influencia disminuye y la acción resuelta que causa el cambio de condiciones produce avances repentinos. Mientras más se desconecta de
su mochila pesada, que es en este caso Vladimir Cerrón, más puede mejorar él frente a los electores, ¿ya? Y lo interesante es que este hexagrama, acá dice, este signo está adjudicado al tercer mes, abril y mayo. Ok. El juicio, a ver, la evaluación de este hexagrama dice así: la irrupción. Resueltamente uno debe dar a conocer el asunto en la corte del rey, o sea, en el Congreso. La verdad debe ser proclamada. Peligro. Es necesario avisar a su propia ciudad, o sea, a los electores. No es oportuno recurrir a las armas. Es ventajoso emprender algo. A veces en una ciudad o en un partido político, solo un hombre vulgar que tenga una posición dominante, podría ser Vladimir Cerrón, puede subyugar a los hombres nobles. Si el corazón alberga una sola pasión, esta puede llegar a oscurecer la razón. Pasión y razón. Pasión podría ser Castillo o Cerrón. Lo podemos interpretar, ¿no?, y analizar después con mayor calma. Voy a seguir leyendo. Pasión y razón no existen, cada una por su lado, sino que luchan sin cuartel para que prevalezca el bien en la clase dominante. En una lucha decidida del bien contra el mal, hay reglas absolutas que no pueden ser ignoradas si uno quiere triunfar. La regla absoluta en el caso de un partido político es que solo debe haber una cabeza, no dos. Y en el caso del partido del lápiz, ¿ok? Hay un tema, ¿no? Hasta ahora la población está indecisa porque no sabe si es Vladimir Cerrón o es Pedro Castillo quien toma las decisiones, pero para muchos es evidente que Vladimir Cerrón es la persona que está detrás, es la cabeza, aunque él lo niegue en varias ocasiones. Ok, en el caso mío yo les aviso que no estoy realmente convencido de ninguno de los dos partidos. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. La resolución debe basarse en una unión de fuerza y amistad. Un compromiso con el mal no es posible, o sea, con el mal podría ser Cerrón, según lo que estoy leyendo. No estoy siguiendo tan de cerca las noticias, pero entiendo algo, ok. La batalla, o sea, la campaña política, no debe ser conducida con violencia, donde quiera que se detecte el mal si se piensa recurrir a las armas. Y si uno se complace recurriendo a la fuerza, respondiendo un golpe con otro golpe, uno lleva las de perder implicado en un juego de odio. Entonces, el I Ching está respondiendo cómo será el gobernante, o sea, qué va a hacer, cómo va a actuar, cuáles son sus características. Y respondió muy bien. Ahora, yo pregunté también rasgos para reconocer al próximo gobernante. Me salió el hexagrama 6 y aquí hay una línea que dice lo siguiente: si no se quiere proseguir el asunto, habrá una pequeña discusión. Finalmente llega la fortuna. Mientras el conflicto todavía está en sus comienzos, lo mejor que uno puede hacer es apresurar la conclusión. O sea, el deslinde, el cortar, el terminar, en particular cuando el oponente es el más fuerte. No es apropiado intensificar el conflicto hasta una decisión. Puede haber una pequeña disputa, pero finalmente todo se arreglará. Esto nos está describiendo al gobernante, ¿no? Acá ya nos ha dado una descripción, ¿sí? Y aquí es un poco más personal. Hay que darse tiempo para leer con calma y entender, pero es bastante interesante la respuesta, yo diría precisa, que da el I Ching. ¿Ok? Luego dice 9 en el quinto lugar: disputar ante él trae una fortuna suprema. Aquí se presenta al mediador del conflicto, alguien poderoso y justo que tiene el poder de hacer cumplir la ley. Uno puede transferirle una cuestión polémica con confianza. Si se tiene razón, se obtiene una gran fortuna. Mediador de conflictos. A mí me parece que este candidato Cerrón es mediador. Él ha tenido una carrera, por decirlo de esta manera, donde ha sabido negociar, ¿no?, entre diferentes frentes, agrupaciones de profesores, diferentes entidades gubernamentales y para quien él representaba, que era el gremio de maestros. Esto es lo que es poco que sé de su carrera, de su historia. Así que tiene experiencia en ser mediador de conflictos. Eso es lo que entiendo. ¿Ok? Porque en este caso,
¿Quién es? Keiko Fujimori no tiene fama de ser mediadora de conflictos. Al contrario, cuando ella dirigía el Congreso, no fue mediadora para nada. Lo que ella hacía no era negociar. Ella no se puede negociar con Keiko Fujimori. Entonces, esta descripción que da el I Ching no va con Keiko, porque ella no, según yo entiendo, no es alguien con quien se puede negociar. ¿Ok? Así que considero que esta descripción va con Pedro Castillo. Ok, y ahí está. No lo voy a leer más, esto sería alargar el video. Está ahí para que lo lean. Ustedes ingresan a mi página Astrología Védica Perú o al grupo Anurada Astrología. Ok, y está ahí. Oh, perdón, disculpen, acabo de darme cuenta que no lo publiqué en mi página de Astrología Védica Perú, pero está aquí en mi grupo Anurada Astrología Védica. Ahí está. Yo publiqué esto el 7 de abril. Entonces solo es cuestión de leer con calma. Es bastante largo el texto, porque en sí el análisis demanda tiempo. Publiqué esta imagen. Ahí está la carta Prashna. Pueden analizar. Lo hice porque mucha gente está preocupada, y eso es obvio, por sus ahorros. Entonces me preguntaban qué hacer: comprar oro, cambiar sus ahorros en dólares, retirar su dinero del banco, irse a otro país. Por esa razón, las preguntas que hice, la primera es sobre la situación económica, cómo va a marchar este 2021 y en general cómo va a ser el siguiente gobierno. Por esa razón hice esta carta Prashna, y al menos a mí me da seguridad, al menos a mí. Ok, bueno, si quieres asegurarte, pregunta, ok, con tu astrólogo favorito, cómo va a ir tu situación económica en los próximos por lo menos 3 años. Ya, por lo menos asegúrate y puedes ver ese tipo de cosas. Pero como a veces también recomiendo, a veces es mejor preguntar a algún especialista, ok, alguien que sabe de finanzas, en fin. Ok, lo dejo acá. No quería extenderme mucho en el caso de Perú. Perú nace, okay, con esta conjunción Saturno-Júpiter en Aries, un poco complicada. Tiene una luna acá, luna nueva, okay, luna nueva. Ahora pues Rahu está aquí en Tauro, que es una buena posición, y ya está en periodo de Rahu. Y Rahu viene a representar las reservas, o sea, mejor dicho, la casa 8, que es Tauro para Perú. La casa 8 en astrología mundana para un país vendría a representar las reservas, las riquezas ocultas, la reserva del Estado. Así que en ese sentido está bien, ¿ok? Está bien, no es terrible tampoco. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que les haya gustado esta información. Saludos para los hermanos de México. Hare Krishna. Me pidieron para Colombia, aunque ya publiqué algo. Puedo ampliarlo un poco más en un próximo video. Nos vemos. Hare Krishna.